17 de enero de 1945. Pacífico Occidental, 200 millas al sureste de Formosa. El agua es un cristal negro bajo un cielo sin luna. El teniente comandante Hiroshi Nakagawa se encuentra en la torre de mando del I-48, con los nudillos blancos contra el frío acero, observando la fosforescencia que deja a su paso como fantasmas. Los motores diésel del submarino vibran a través del casco, un ritmo en el que ha confiado durante 3 años, a través de 23 patrullas, a través de aguas que una vez pertenecieron por completo al imperio. Esta noche, ese ritmo suena diferente, hueco, como un latido en cuenta regresiva. No sabe que, 12 millas al norte, un destructor estadounidense de escolta ya ha pintado su posición en una pantalla de radar primitiva. No sabe que están desplegando aviones desde un portaaviones cuyo nombre desconocería. No sabe que en 90 minutos el Prime 48 dejará de existir, que morirá sin ver jamás qué lo mató, que su submarino se unirá a otros 43 perdidos en estas mismas aguas en los últimos 4 meses. Una hemorragia tan catastrófica que el cuartel general de la Armada Imperial en Tokio ha dejado de anunciar pérdidas de submarinos, de asignar tripulaciones de reemplazo y de fingir que la flota submarina japonesa sigue funcionando como algo más que una procesión fúnebre que se desliza hacia el abismo. Lo que sabe es más simple y terrible. El océano se ha vuelto hostil, no en forma de tormentas o cargas de profundidad. Esos peligros son conocidos, calculables y se puede sobrevivir. Esto es algo más. Los estadounidenses han transformado el Pacífico en una zona de aniquilación tan metódica, tan ineludible, pues que los submarinistas veteranos ahora susurran una nueva frase en los estrechos espacios de sus barcos. El océano nos caza ahora. Tienen razón. En diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa poseía la mejor flota de submarinos del Pacífico. 63 buques de largo alcance, muchos de ellos con un desplazamiento de más de 2.000 toneladas y alcances superiores a las 16.000 millas. No eran simples buques de guerra, eran instrumentos estratégicos, diseñados para una doctrina naval que concebía la guerra submarina como un combate de samuráis. Enfrentamientos decisivos contra buques capitales, no las incursiones comerciales que obsesionaban a las armadas occidentales. La doctrina japonesa sostenía que los submarinos debían perseguir acorazados y portaaviones, no mercantes. La gloria residía en el hundimiento de buques de guerra, no en el paciente estrangulamiento de las líneas de suministro. Esta filosofía nació del Bushido y se vio influenciada por la escasez de recursos. Japón creía que la guerra del Pacífico sería breve, una serie de golpes demoledores que obligarían a Estados Unidos a negociar. Los submarinos apoyarían esta estrategia emboscar a las flotas de combate estadounidenses, transportar tropas a guarniciones aisladas y servir como plataformas de reconocimiento para la flota combinada. Serían, en esencia, cruceros submarinos, rápidos, potentes y honorables. La doctrina estadounidense sobre submarinos era diferente, más rudimentaria, menos elegante. Desde el primer día de guerra se ordenó a los submarinos estadounidenses una guerra submarina sin restricciones, hundir cualquier cosa que ondeara bajo bandera japonesa, sin reglas, sin caballerosidad, petroleros, cargueros, pesqueros, barcos hospitales marcados pero no verificados. Todo era un objetivo. El objetivo no era la gloria, sino el estrangulamiento, cortar el suministro de petróleo, acero y arroz a Japón, y esperar a que el imperio se derrumbara desde dentro. Durante los primeros 18 meses de guerra, los submarinos estadounidenses sufrieron graves problemas. Sus torpedos presentaban fallas catastróficas. Los torpedos Mark 14 penetraban a demasiada profundidad. Sus detonadores magnéticos detonaban prematuramente o no detonaban, y sus detonadores de contacto se deformaban sin dispararse. Los submarinos disparaban con precisión a objetivos detenidos y observaban cómo sus torpedos resonaban inofensivamente contra los cascos de acero. La Oficina de Artillería de la Armada negó los problemas, culpó a las tripulaciones de los submarinos y amenazó con juicios militares. Los submarinos estadounidenses murieron atacando objetivos que no podían hundir, utilizando armas que sus propios líderes insistían en que eran perfectas. Mientras tanto, los submarinos japoneses navegaban con impunidad.
El Prino 26 bombardeó California. El Prino 25 lanzó un hidroavión que bombardeó los bosques de Oregón. El Prino 175 torpedeó el portaaviones Avispa. El Primo 19 disparó una andanada que hundió al portaaviones Avispai, destructor O'Brien. Con una sola salva, quizás el ataque submarino más exitoso de la historia, los samuráis submarinos japoneses parecían imparables. Pero a finales de 1943, la situación cambió. Los torpedos estadounidenses finalmente funcionaron. La producción de submarinos estadounidenses se aceleró. Los nuevos submarinos de clase Gato y Balao entraron en servicio más rápido de lo que Japón podía hundirlos. Los submarinos estadounidenses comenzaron a cazar, no con honor, sino con eficiencia, apuntando a los petroleros que transportaban crudo desde Indonesia, los cargueros que transportaban bauxita desde Malasia y los transportes que transportaban tropas a Nueva Guinea. La flota mercante japonesa, ya insuficiente en 1941, comenzó a desaparecer. Mientras tanto, los submarinos japoneses permanecieron aferrados a su doctrina original. Incluso mientras su flota de superficie se desmoronaba, incluso mientras su marina mercante se evaporaba, los submarinos de la Armada Imperial continuaron buscando acorazados y portaaviones, objetivos que rara vez aparecían, que navegaban con pantallas de escolta demasiado poderosas para penetrar. Entre diciembre de 1941 y agosto de 1945, los submarinos japoneses hundieron un acorazado estadounidense en puerto antes del inicio oficial de la guerra, un portaaviones de escolta y varios destructores. Hundieron menos de 200.000 toneladas de buques mercantes, aproximadamente el equivalente a una semana de producción estadounidense. Esto no era incompetencia. Los submarinistas japoneses eran hábiles, valientes y disciplinados. Sus barcos estaban bien diseñados y sus torpedos eran fiables. Pero estaban cazando fantasmas mientras Estados Unidos inventaba una nueva forma de guerra que, para 1945, dejaría obsoletas las operaciones submarinas. La transformación comenzó con el radar. A principios de 1943, a los portaaviones de escolta estadounidenses comenzaron a incorporar un radar de búsqueda aérea primitivo que podía detectar submarinos en superficie a 10 millas. A mediados de 1944, el radar de búsqueda de superficie de los destructores de escolta podía localizar un submarino en superficie a 20 millas, incluso en completa oscuridad. Los submarinos japoneses, diseñados para patrullas de largo alcance, necesitaban emerger regularmente para cargar las baterías y ventilar sus embarcaciones. Cada salida a la superficie se convertía en una apuesta arriesgada. Cada bocanada de aire fresco suponía el riesgo de ser detectados. Luego llegaron los aviones. Los portaaviones de escolta, pequeños y lentos portaaviones construidos sobre cascos de buques mercantes, lo cambiaron todo. Los estrategas estadounidenses se dieron cuenta de que estos portaaviones de cubierta plana podían ofrecer cobertura aérea móvil en cualquier punto del Pacífico. Cada portaaviones de escolta embarcaba entre 20 y 30 aviones. FM-2 Wildcats para patrullaje aéreo de combate, TBM Avengers, equipados con radar, cohetes, cargas de profundidad y torpedos autoguiados acústicos. Estos aviones operaban en patrones de búsqueda coordinados, cubriendo miles de kilómetros cuadrados, obligando a los submarinos enemigos a permanecer sumergidos o morir. Pero la verdadera revolución fue organizativa. En 1943, la Armada de los Estados Unidos comenzó a formar grupos de caza-asesinato, grupos de tareas organizados en torno a un solo portaaviones de escolta, apoyado por de 3 a 6 destructores de escolta. Estos grupos tenían una sola misión: encontrar submarinos y abatirlos, no defender convoyes, no apoyar desembarcos anfibios, simplemente cazar. El concepto era radical. La guerra antisubmarina tradicional era reactiva: esperar a que un submarino atacara y luego contraatacar. Los grupos de cazadores asesinos eran proactivos. Buscaban problemas en zonas donde la inteligencia sugería que operaban submarinos. Utilizaban radiogoniometría para localizar submarinos que transmitían informes de posición. Explotaban códigos navales japoneses descifrados para posicionarse en rutas de patrulla conocidas.
Volaban en patrones de búsqueda desde el amanecer hasta el anochecer, sabiendo que los submarinos japoneses preferían emerger al anochecer, cuando las aeronaves eran menos efectivas. Y eran pacientes. O a un solo grupo de cazadores asesinos podía patrullar la misma zona de 16.000 kilómetros cuadrados durante semanas, esperando un solo contacto de radar, una sola intercepción de radio, una sola oportunidad. Cuando se producía el contacto, atacaban con una fuerza abrumadora, aviones lanzando sonoboyas para rastrear al submarino bajo el agua, destructores de escolta atacando con cargas de profundidad, y morteros erizo, buques de superficie manteniendo contacto durante horas o días hasta que el submarino agotaba su batería, emergía y moría. El capitán Daniel Gallery comandó el USS Guadalcanal, la pieza central de uno de esos grupos. Describió la nueva guerra con un lenguaje que despojaba de todo romanticismo. Éramos mecánicos. La caza submarina no se trataba de valentía ni táctica, se trataba de sistemas. El radar nos indicaba dónde mirar. Los aviones los obligaban a descender. El sonar mantenía el contacto. Las cargas de profundidad terminaban el trabajo. El submarino nunca supo qué los impactó. Ese era el objetivo. No queríamos una lucha justa. Queríamos el exterminio. El almirante japonés Takeo Fukudome, comandante de la Quinta Flota, observó con creciente horror cómo se desarrollaba este exterminio. En septiembre de 1944, envió 8 submarinos para interceptar las líneas de suministro estadounidenses entre Hawái y las Marianas, una patrulla de interdicción estándar. En 4 semanas, 6 barcos no se presentaron. Ninguna llamada de socorro. Ningún informe de daños en combate. Simplemente silencio. Envió aviones de búsqueda. Encontraron manchas de petróleo, yacimientos de escombros, restos flotantes que sugerían fallos catastróficos en el casco. Pero no hubo supervivientes, ni testigos. Los submarinos simplemente habían desaparecido, borrados del océano tan completamente como si nunca hubieran existido. Fukudome entrevistó a los 2 comandantes de submarino que regresaron. Ambos relataron la misma experiencia: presencia constante de aeronaves, imposibilidad de emerger, batería agotada. Un comandante describió haber pasado 43 horas consecutivas sumergido, con su tripulación alucinando por la acumulación de dióxido de carbono, el bote inundándose lentamente por pequeñas fugas, y finalmente emergiendo desesperado, solo para sumergirse de nuevo segundos después, cuando una aeronave equipada con radar apareció de la nada. Abandonó su patrulla y huyó a casa sumergido, usando su snorkel para cargar las baterías. Tardó 3 semanas en cubrir una distancia que normalmente requiere 5 días. El almirante comprendió entonces lo que Tokio se negaba a reconocer. Los submarinos japoneses ya no controlaban ninguna parte del Pacífico. No podían completar patrullas. No podían interceptar convoyes. Ni siquiera podían transitar con seguridad entre bases. Los estadounidenses habían logrado lo que toda armada había soñado desde la invención de los submarinos. Habían negado por completo la amenaza submarina. Consideren las estadísticas. En 1942, los submarinos japoneses hundieron 40 buques aliados. En 1943, 32. En 1944, 11. En los primeros 7 meses de 1945, no hundieron ninguno. 0. Había submarinos japoneses en el mar, docenas de ellos, pero no lograron nada. No pudieron emerger, no pudieron atacar, no pudieron sobrevivir. Mientras tanto, los submarinos estadounidenses operaban con casi total impunidad. Para 1944, la flota mercante japonesa se había reducido tanto que los submarinos estadounidenses tenían dificultades para encontrar objetivos. Los capitanes se comunicaban por radio con el cuartel general quejándose del océano vacío. La marina mercante japonesa, que contaba con 6,4 millones de toneladas en diciembre de 1941, registró 1,5 millones de toneladas en agosto de 1945, una reducción del 77%. Los submarinos estadounidenses representaron el 55% de todas las pérdidas de la flota japonesa, más que las aeronaves, las minas y los buques de superficie juntos. El contraste era absoluto. Los submarinos estadounidenses
cazaban con éxito porque la industria estadounidense producía destructores, o escoltas de destructores y portaaviones de escolta más rápido de lo que Japón podía hundirlos. Estas escoltas obligaban a los submarinos japoneses a permanecer sumergidos. Los submarinos japoneses perecían porque no podían emerger, cargar baterías, ventilar, navegar ni atacar. El cazador se convertía en la presa. El comandante Tatsunosuke Ariizumi, capitán del submarino Primary 400, uno de los enormes barcos japoneses de la clase Sentoku, con capacidad para 3 bombarderos, escribió en su diario durante una patrulla al este de Luzón, en febrero de 1945. Ya no somos submarinistas, somos fugitivos. Cada día es igual. Bucear antes del amanecer, navegar en aguas tan silenciosas que oímos nuestros propios latidos. Emerger a medianoche durante 20 minutos. Cargar las baterías. Sumergirnos de nuevo. Repetir. Llevamos 19 días en el mar. No hemos atacado nada. No hemos visto nada más que aviones estadounidenses. Nuestra misión es la supervivencia, nada más. El emperador merece mejores guerreros que estos. Pero los guerreros del emperador no tenían opciones. La construcción de submarinos en Japón sufrió un retraso catastrófico. Entre diciembre de 1941 y agosto de 1945, Japón completó 126 submarinos, apenas más que sus pérdidas. Estados Unidos completó 228, a pesar de comenzar la guerra con menos barcos que Japón. Los astilleros estadounidenses construían submarinos a un ritmo que el entrenamiento de las tripulaciones no podía seguir. Los astilleros japoneses luchaban por compensar las pérdidas. Peor aún, los submarinos restantes de Japón se vieron cada vez más relegados a misiones de abastecimiento. Las misiones de ratas, a guarniciones aisladas que se negaban obstinadamente a rendirse. Los submarinos diseñados para cazar acorazados se convirtieron en cargueros submarinos, que transportaban arroz, municiones y correo a los defensores de Truk, Rabaul y Wake. Estas misiones de abastecimiento eran un suicidio. Los grupos estadounidenses de cazadores asesinos aprendieron las rutas, marcaron los canales de aproximación y esperaron. Un submarino tras otro desaparecieron intentando entregar suministros a guarniciones que, de todos modos, se rendirían semanas después. El absurdo estratégico era asombroso. Japón dedicó años a construir submarinos de élite, entrenar tripulaciones en guerra submarina y desarrollar tácticas avanzadas, para luego malgastarlo todo transportando alimentos a islas que no contribuían en nada a su defensa. Pero la alternativa era abandonar esas guarniciones, una imposibilidad ideológica para una cultura militar basada en los conceptos de honor y muerte antes de la rendición. La matanza se intensificó durante la primavera de 1945. Los grupos estadounidenses de cazadores asesinos perfeccionaron su técnica. Se coordinaban con submarinos. Estos últimos funcionaban ahora como exploradores, emergiendo para informar por radio las posiciones de los barcos japoneses que encontraban, pero que preferían no atacar, sabiendo que los grupos de cazadores asesinos podían responder con mayor eficacia. Utilizaban sonoboyas lanzadas desde aeronaves para crear redes de escucha submarinas. Realizaban patrullas nocturnas con radares Avengers, capaces de detectar la torre de mando de un submarino en la superficie a 12 millas en completa oscuridad. Los submarinistas japoneses se adaptaron, pero sus adaptaciones revelaron desesperación. Algunos comandantes abandonaron por completo las patrullas y se escondieron en aguas costeras cerca de Japón, con la esperanza de emboscar a las flotas invasoras que nunca se acercaban. Otros solo intentaban misiones de reabastecimiento durante tifones, cuando las aeronaves no podían volar. Sin embargo, las mismas tormentas que obligaban a las aeronaves a permanecer en tierra impedían una navegación precisa, y los submarinos se perdían, encallaban o perdían sus puntos de encuentro. Algunos adoptaron la tecnología de snorkel, copiada de los submarinos alemanes capturados, un tubo de respiración que permitía a los motores diésel funcionar sumergidos. Pero los snorkels japoneses eran rudimentarios, presentaban fugas constantes y aún podían ser detectados por radar. Nada funcionaba. Las matemáticas eran inexorables. A principios de 1945,
Japón contaba con 41 submarinos operativos. Para mayo, esa cifra se había reducido a 27. Para julio, a 16. Los submarinos no se hundieron en batallas dramáticas. Simplemente no regresaron de patrulla. El silencio de radio se convirtió en silencio permanente. Las familias recibían la notificación de que sus hijos, esposos y padres estaban desaparecidos en combate a bordo de barcos cuyos nombres ya habían sido borrados de las listas oficiales. Los comandantes estadounidenses lo notaron. El capitán Gallery escribió en mayo de 1945. La caza se ha vuelto casi decepcionante. Patrullamos durante semanas sin encontrarnos. Cuando encontramos un submarino, o casi siempre está navegando en la superficie, intentando alcanzar la velocidad de tránsito, aparentemente apostando a que no estaremos en posición de interceptarlo. No luchan. Se sumergen y esperan morir, o intentan huir, y los destrozamos con cañones de 5 pulgadas. Ya no hay diversión, si es que alguna vez la hubo. Solo ejecución. Sus palabras revelan la rotunda victoria estadounidense. Gallery se sintió decepcionado, no por el fracaso, sino por la precisión con la que sus sistemas habían eliminado la amenaza. Los submarinos japoneses habían pasado de ser armas estratégicas a blancos de oportunidad, de depredadores a presas, de guerreros a víctimas. En este contexto, consideremos lo que los submarinistas japoneses esperaban y lo que experimentaron. Se entrenaron creyendo que los submarinos eran instrumentos de batalla decisivos, naves samuráis capaces de emboscar portaaviones estadounidenses, hundir acorazados estadounidenses y cambiar el curso de las batallas mediante el coraje y la habilidad. Su doctrina enfatizaba la agresión, el honor y la muerte antes de la rendición. Lo que experimentaron fue asfixia, no metafórica, sino literal. Obligados a permanecer sumergidos durante días, el dióxido de carbono se acumuló a niveles que les causaban dolores de cabeza, náuseas y alucinaciones. El contenido de oxígeno descendió hasta el punto de que apenas podían encender cigarrillos. Los vapores de ácido de batería corroían el metal y los pulmones por igual. La condensación goteaba constantemente. Todo estaba húmedo. Todos vomitaban. El aire olía a ácido de batería y a cuerpos sin lavar. Y siempre, el miedo. La certeza de que, allá arriba, aviones estadounidenses sobrevolaban con radares escaneando, que destructores de escolta acechaban con el sonido del sonar, que el océano mismo se había vuelto hostil. Cada sonido se amplificaba. ¿Era el ruido de la hélice? ¿Era esa salpicadura una carga de profundidad? ¿Deberíamos ir más profundo o ya estamos demasiado profundos? ¿Tenemos suficiente batería para llegar a la base o tendremos que emerger y morir? El teniente comandante Nakagawa, cuyos últimos momentos dieron inicio a esta narración, escribió en la última entrada recuperada de su diario, enviada desde Formosa antes de la última patrulla del primero 48. No temo a la muerte, temo a la irrelevancia. Nos entrenamos para ser guerreros. Nos hemos convertido en ratas, escabulléndonos en la oscuridad, sin lograr nada, muriendo por nada. Los estadounidenses ni siquiera nos honran con un combate adecuado. Simplemente nos eliminan, eficientemente, mecánicamente, sin pasión. Desaparecemos en el océano y ellos vuelan hacia el siguiente objetivo. Esto no es guerra. Esto es control de plagas. Tenía razón. Para 1945, la guerra antisubmarina estadounidense se había convertido precisamente en eso. Control de plagas. No en un glorioso combate naval, sino en un exterminio sistemático. Grupos de cazadores asesinos procesaban los contactos submarinos como los obreros procesaban las líneas de montaje. Contacto, rastreo, ataque, confirmación de la eliminación, avance al siguiente sector, sin drama, sin incertidumbre, solo muerte a escala industrial, infligida con precisión mecánica. El objeto simbólico recurrente durante estos últimos meses no es un arma, sino algo más mundano, el indicador de batería. Todos los comandantes de submarinos japoneses se obsesionaron con el nivel de carga de la batería. El indicador lo dictaba todo: la velocidad de tránsito, el tiempo de evasión, si sobrevivirían al siguiente encuentro. Una batería llena significaba opciones: sumergirse rápidamente,
sumergirse profundamente para evadir cargas de profundidad, maniobrar durante el ataque. Una batería agotada significaba la muerte. Avance lento, poca profundidad, inevitable encuentro con las armas estadounidenses. Los oficiales superiores informaron que los comandantes que regresaban pasaron horas explicando las decisiones sobre la gestión de las baterías. Podría haberme quedado de patrulla 3 días más, pero las baterías estaban al 40% y no tuve oportunidad de emerger sano y salvo. Abandoné el ataque porque la persecución habría descargado la batería por debajo del 30%. Salí a la superficie durante el día porque nos quedaba un 8% de carga y no podíamos llegar a la base sumergidos. El indicador de batería se convirtió en un reloj de cuenta regresiva, un ancla en la realidad, un juez severo que emitía veredictos precisos. Se podía mentir al cuartel general sobre las posiciones enemigas, exagerar los daños de combate, justificar misiones fallidas, pero no se podía mentir al indicador de batería. Cuando marcaba 0, salías a la superficie y morías. Todo comandante de submarino entendía esta ecuación con certeza matemática. Comparemos esto con los submarinos estadounidenses. Para 1945, los barcos de la flota estadounidense recorrían las islas de Japón, emergiendo durante el día para cargar baterías a la vista de las defensas costeras japonesas, transmitiendo informes de posición por radio en lenguaje sencillo, sabiendo que ningún avión o buque de superficie japonés podía amenazarlos eficazmente. Los submarinistas estadounidenses se quejaban del aburrimiento. Escribieron cartas describiendo la frustración del océano vacío, el tedio de las patrullas en aguas sin objetivos, la decepción de regresar a la base sin disparar torpedos. El mismo océano, la misma guerra, pero para los submarinistas japoneses, cada segundo bajo el agua era un cálculo desesperado de la duración de la batería frente a la distancia a la seguridad. Para los submarinistas estadounidenses, el océano se había vuelto tan seguro que comunicaban sus posiciones por radio abiertamente y salían a la superficie para estirar las piernas. El mando naval japonés comprendió el desastre que se avecinaba, pero no tenía soluciones. En abril de 1945, el almirante Soemu Toyoda, comandante de la flota combinada, ordenó a todos los submarinos restantes prepararse para la operación Ketsugo, la defensa de las islas. Los submarinos se mantendrían en reserva, ocultos en aguas costeras, a la espera de emboscar a las flotas de invasión estadounidenses. La orden era una fantasía. Japón contaba con menos de 20 submarinos operativos para julio. Esos barcos contaban con poca tripulación, estaban mal mantenidos y estaban dirigidos por comandantes que habían visto desaparecer a sus homólogos uno a uno. La idea de que estos remanentes pudieran oponerse de forma significativa a una flota de invasión estadounidense protegida por cientos de destructores, docenas de portaaviones y cobertura aérea continua, era ilusoria. Pero la ilusión era todo lo que quedaba. En junio de 1945, el I-56 intentó un vuelo de abastecimiento a Okinawa, todavía defendida tenazmente por los restos del 32º Ejército. El submarino fue detectado por el Usancio, un portaaviones de escolta, a pocas horas de salir de Kure. FM-2 Wildcats de Anzio rastreó al I-56 durante 13 horas, coordinándose con los destructores de escolta USS Bangusti, el USS Barquero. El submarino japonés intentó todas las tácticas de evasión posibles: inmersión profunda, navegación silenciosa, aterrizaje forzoso, cambios de rumbo aleatorios. Nada funcionó. El sonar estadounidense mantuvo contacto continuo. A las 4:30 del 22 de junio, el Primeau 56 emergió, con la batería agotada, y fue destruido por disparos de cañones de 127 milímetros en 6 minutos. No hubo supervivientes. La batalla, si es que se le puede llamar así, fue tan unilateral que el Usancio informe de acción de nombre del programa faltante, se lee como un registro de mantenimiento. 2:15. Contacto de radar, rumbo 270, alcance 18.000 yardas. 2:20. Se lanzaron 2 Avengers para investigación. 2:35. Contacto clasificado como submarino. 2:40. Se ordenó a las escoltas de DD que interceptaran. 4:30. Objetivo emergió. 4:36. Objetivo destruido.
4:37. Se reanudó la patrulla estándar. 7 minutos de combate para destruir un submarino de 2.200 toneladas y una tripulación de 94 hombres le costaron al imperio meses de construcción y años de entrenamiento. Y el informe estadounidense lo trata como una rutina, una pequeña interrupción en su programa de patrullaje, que merece menos atención narrativa que una parada para repostar. Esta fue la realidad que conmocionó a los almirantes japoneses, no la pérdida de submarinos individuales. Las pérdidas eran esperables, aceptables, incluso honorables. Lo que los conmocionó fue la total derrota, la absoluta incapacidad de desafiar el dominio estadounidense en cualquier parte del Pacífico, la constatación de que su flota submarina se había extinguido funcionalmente mientras que, en apariencia, aún existía. El almirante Fukudome escribió en sus documentos privados: "A recuperados tras la guerra, no perdimos batallas, perdimos relevancia. Nuestros submarinos siguen patrullando. Nuestras tripulaciones siguen siendo valientes. Nuestros torpedos siguen funcionando. Pero nada de eso importa. Los estadounidenses han construido un sistema tan completo que el coraje no puede penetrarlo, la habilidad no puede superarlo, el sacrificio no puede mermarlo. Han industrializado la guerra hasta el punto de que el heroísmo individual carece de valor. Así no es como imaginábamos la guerra. Así no es como luchan los samuráis. Pero así es como mueren los imperios. No en una derrota gloriosa, sino en una irrelevancia sistemática". Sus palabras capturan el terremoto ideológico que representaban los grupos de cazadores asesinos. Japón construyó una cultura militar basada en la excelencia individual, el espíritu de lucha y la disposición a morir. Estados Unidos construyó una cultura militar basada en sistemas, producción en masa y una abrumadora superioridad material. Cuando estas filosofías colisionaron, no hubo competencia. Los submarinistas japoneses eran tan valientes, hábiles y dedicados como sus homólogos estadounidenses. No importaba. Los submarinos estadounidenses operaban dentro de un sistema de aviación naval, descifrado de códigos, radar, logística y producción industrial que hacía irrelevantes las cualidades individuales. Un comandante de submarino japonés podía ser el mejor submarinista del mundo, y muchos lo eran. Podía ejecutar ataques perfectos, mantener una disciplina impecable, mostrar una valentía impecable, y aún así moriría, asesinado por un radar que no podía ver, detectado por aviones que no podía derribar, atacado por cargas de profundidad de destructores que no podía evadir, porque su país no podía construir destructores con la suficiente rapidez, no podía proteger sus líneas de suministro, no podía producir radares, no podía descifrar los códigos enemigos, no podía igualar la producción industrial estadounidense. La guerra se convirtió en una ecuación donde las variables individuales, coraje, habilidad, determinación, importaban menos que las variables sistemáticas. ¿Cuántos portaaviones de escolta posee su armada? ¿Cuántos destructores de escolta? ¿Cuántos radares? ¿Con qué rapidez puede construir reemplazos? ¿Con qué eficacia puede coordinar las fuerzas aéreas y de superficie? ¿Con qué fiabilidad puede descifrar las comunicaciones enemigas? Japón no tenía buenas respuestas a estas preguntas. Estados Unidos tenía respuestas excelentes. El resultado fue matemático. Los submarinos japoneses murieron a un ritmo que excedía el número de reemplazos. Los submarinos estadounidenses cazaron con tanta eficacia que se quedaron sin blancos. El Pacífico se convirtió en un lago estadounidense, y los submarinos japoneses en notas históricas. Hombres valientes a bordo de excelentes máquinas que luchaban dentro de un sistema que ya había perdido la guerra. Las últimas semanas de la guerra submarina fueron un epílogo. A principios de agosto de 1945, Japón contaba con quizás una docena de submarinos operativos. La mayoría permanecían en puerto, sin tripulación, a la espera de combustible y tripulaciones que nunca llegarían. Algunos intentaron salir, más por impulso institucional que por lógica estratégica. Estas últimas patrullas no lograron nada más que añadir nombres a las listas de bajas. El Prímino 400, ese enorme submarino capaz de lanzar bombarderos, se rindió en el mar el 29 de agosto de 1945, sin haber disparado un solo tiro con ira. Su capitán, el comandante Ari Izumi, se suicidó antes de la rendición,
incapaz de soportar la humillación. Su submarino, diseñado para bombardear el Canal de Panamá, diseñado para atacar el territorio continental estadounidense, diseñado para demostrar la superioridad tecnológica japonesa, se convirtió en un botín, remolcado a Pearl Harbor, estudiado por ingenieros estadounidenses, finalmente hundido tras ser extraídos sus secretos. La ironía era profunda. Japón construyó la I-400 para demostrar que la ingeniería japonesa podía igualar la ambición estadounidense. En cambio, se convirtió en la prueba de que la ingeniería no significa nada sin capacidad industrial, que la innovación es inútil sin los recursos para implementarla, que una sola arma milagrosa no puede superar la inferioridad sistémica. Los grupos de cazadores asesinos estadounidenses continuaron sus operaciones hasta septiembre, incluso después de la rendición formal de Japón, buscando submarinos que pudieran no haber recibido órdenes de rendición. No encontraron ninguno. El último contacto con un submarino ocurrió el 14 de agosto de 1945. Un posible objetivo detectado por el USS Golfo de Bella al este de la bahía de Tokio. Se realizaron 3 horas de persecución aérea sin resultados concluyentes. El submarino, si existió, escapó o fue destruido. En cualquier caso, era la última cacería. El último momento en que las fuerzas estadounidenses debían temer a los submarinos japoneses. Después de eso, silencio. El océano volvió a la normalidad. Los grupos de cazadores asesinos se disolvieron. Los portaaviones de escolta regresaron a puerto y fueron desguazados o vendidos. Los destructores de escolta fueron desmantelados. El enorme aparato de guerra antisubmarina, construido a un coste tremendo, ya no era necesario. Los submarinos japoneses se habían extinguido, y los submarinos estadounidenses hacía tiempo que se habían quedado sin objetivos. Al final, la destrucción de la flota submarina japonesa no fue una batalla, sino un proceso industrial, sistemático, eficiente, casi suave en su impersonalidad. Nada de duelos dramáticos, nada de luchas épicas, solo la aplicación constante de sistemas superiores, repetida miles de veces, o hasta que la amenaza desapareció. Lo que impactó a los almirantes japoneses fue darse cuenta de que la valentía, el espíritu guerrero y el bushido no importaban cuando se enfrentaban a un enemigo que veía la guerra como un problema industrial que requería soluciones industriales. Habían construido un ejército en torno a la idea de que una voluntad superior podía superar las desventajas materiales. Estados Unidos demostró que la superioridad material hacía que la voluntad fuera irrelevante. Este es el legado perdurable de los grupos de cazadores asesinos. Demostraron que la guerra moderna prioriza los sistemas sobre las personas, la logística sobre el heroísmo, la economía sobre la valentía. La habilidad de un comandante de submarino importaba menos que la capacidad de su nación para producir portaaviones de escolta. La valentía de una tripulación importaba menos que la tecnología de radar de su flota. El espíritu de lucha importaba menos que la producción industrial. Los almirantes japoneses comprendieron esto demasiado tarde como para que importara. Vieron cómo se evaporaba su flota de submarinos, cómo morían sus tripulaciones en una guerra que no podían ganar, cómo la eficiencia sistemática vencía a la excelencia personal, cómo la abundancia estadounidense transformaba el océano en un arma que ningún coraje podía resistir. Y tal vez esa comprensión, ese shock, fue la verdadera derrota. El momento en que el liderazgo militar de Japón se dio cuenta de que habían construido una filosofía de guerra que la modernidad industrial había vuelto obsoleta, que la tradición samurái no podía sobrevivir a una colisión con la producción en masa estadounidense, que el Pacífico ya estaba perdido en el momento en que se reunió el primer grupo de cazadores asesinos, el momento en que los radares comenzaron a barrer el océano vacío, el momento en que Estados Unidos decidió que la guerra submarina se resolvería no con mejores submarinos, sino con el exterminio sistemático de todos los submarinos en todas partes. Los indicadores de batería que obsesionaban a los comandantes de submarinos japoneses eran símbolos de algo más grande. La cuenta regresiva hacia un nuevo mundo donde las virtudes militares tradicionales ya no garantizaban la victoria, donde la capacidad industrial importaba más que el espíritu guerrero, donde la eficiencia triunfaba sobre el honor, donde la libertad,
Y la abundancia y la democracia se demostraban no a través de la superioridad del carácter, sino a través de la superioridad de los sistemas. Los submarinos japoneses perecieron en la oscuridad, en las profundidades del mar, borrados sin gloria. Pero sus muertes iluminaron una verdad que moldearía cada conflicto posterior. En la guerra moderna, la nación que más pueda producir, coordinar mejor e innovar con mayor rapidez, enterrará a quienes luchan solo con valentía. El océano se convirtió en el arma de Estados Unidos, no porque sus marineros fueran más valientes o inteligentes, sino porque la industria estadounidense produjo tantos barcos, tantos aviones, tantos radares, tanto de todo, que la valentía se volvió matemáticamente insuficiente. Esto es lo que conmocionó a los almirantes japoneses. Esto es lo que destruyó sus últimos submarinos. No el heroísmo estadounidense, sino la abundancia estadounidense. Esa inmensa, mecánica e imparable abundancia que convirtió el océano mismo en un campo de batalla, que volvió obsoleta la guerra submarina, que demostró que la democracia y la libertad generaban no solo mejores ideas, sino más barcos, más aviones, más sistemas, más de todo. Los grupos de cazadores asesinos ganaron no porque combatieran mejor, sino porque eran síntomas de un sistema que ya había triunfado. Un sistema basado en la libertad para innovar, la abundancia para experimentar, la capacidad industrial para fracasar y volver a intentarlo, y la apertura democrática para aprender de los errores. Los submarinos japoneses se hundieron bajo el peso de ese sistema, y sus almirantes observaron conmocionados cómo todo lo que creían sobre la guerra se disolvía en la oscuridad del Pacífico, a 50 brazas de profundidad, donde hombres valientes morían en silencio mientras los radares continuaban buscando el siguiente objetivo, sin encontrarlo, y avanzando. El océano se había vuelto estadounidense. Los submarinos, fantasmas, y la guerra continuaba hacia su inevitable conclusión, un producto industrial más que la batalla, un sistema más que el heroísmo, un ejemplo más de que la abundancia, bien organizada y aplicada con desprecio, podía extinguir el coraje mismo.